Bueno, hoy vamos a estudiar la nomenclatura tradicional, que lo que utiliza es una serie de prefijos y sufijos con base en las cargas de algunos de los elementos presentes en un compuesto. Entonces, vamos a empezar por diferenciar algunas familias. Dentro de los compuestos tenemos que tener claro que están formados por un anión y un catión. El catión es el elemento metálico que se escribe primero, es el que lleva la carga positiva. Si ese elemento es del grupo 1A, 2A o 3A, únicamente va a tener una carga. Si el elemento pertenece al grupo 1A, va a tener carga más 1 únicamente, o sea, no puede tener ninguna otra carga. Por lo tanto, para la nomenclatura tradicional, ese elemento se va a llamar por su propio nombre y con el solo hecho de nombrarlo, yo ya sé cuál va a ser la carga que va a usar. Si es del grupo 1A, pues va a tener carga más 1. Si ese elemento del grupo 2A va a tener carga más 2 y si ese elemento del grupo 3A va a tener carga más 3 y con el solo hecho de nombrarlos ya sé cuál carga van a tener. Por lo tanto, esos elementos no necesitan ni sufijos ni prefijos. En cambio, si el elemento pertenece al grupo 4A, 5A, 6A o 7A, ellos pueden tener varias cargas, lo que hace que, dependiendo de la carga, yo le tenga que agregar algún prefijo o algún sufijo para que cuando yo lea el nombre del compuesto, con ese sufijo, inmediatamente pueda saber cuál carga está usando. Entonces, aquí vemos el grupo 4A y el 4A puede tener dos cargas positivas, más 2 y más 4. La carga menor va a tener el prefijo, el sufijo ito y la carga mayor va a tener el sufijo ato. Para el grupo 5 vamos a tener obviamente la carga más probable, que es -3, que es con la que completa el octeto, y va a tener como cargas positivas todos los números impares hasta 5. Dependiendo de la carga positiva que tenga, entonces puede tener los sufijos hipoito, ito y ato. Para el grupo 6 va a tener la carga más probable, que es -2, que es la única carga negativa que puede haber en ese grupo, y como cargas positivas, todos los números pares hasta 6. En el grupo 7, que es el que más variedad de cargas tiene, tenemos -1, la única carga negativa que puede tener ese grupo. Y vamos a tener todos los números impares hasta 7, 1, 3, 5 y 7. Cuando yo voy a nombrar un anión, porque lo que se forman de aquí son aniones, cuando yo voy a nombrar un anión, si ese anión está dentro de una sal, va a tener las terminaciones ito y ato. Y si pertenece a algún otro elemento, puede ser en un óxido o en un hidróxido o en un ácido, va a tener las terminaciones oso-ico, pero son equivalentes. O sea, si el elemento tiene una carga, dependiendo de la familia a la cual pertenezca, si es una sal o si es un ácido, va a tener diferentes terminaciones con esa misma carga, pero son equivalentes. Entonces, si yo para un ácido tengo la terminación oso, ese mismo anión va a tener la terminación ito en una sal. Si en un ácido tengo la terminación ico, en una sal voy a tener la terminación ato con ese mismo cation o con ese mismo anión. Entonces de ahí sale el dicho de que cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato, para tener claras las equivalencias, porque la carga va a ser la misma, pero el sufijo que yo le pongo puede ser diferente en el caso de las sales o en el caso de cualquier otro elemento. También debemos tener en cuenta que los elementos de los grupos B, o sea, como son metales, van a ser positivos, pero ellos, a diferencia de los 1, 2 y 3A, los elementos que están en los grupos B pueden tener varias cargas. En esta tabla les resumí los elementos de los grupos B más representativos con sus propias cargas. Siempre que yo esté usando la carga menor, vaya a la terminación oso, y cuando esté usando la carga mayor, vaya a la terminación ico. Obviamente hay unas excepciones. En el cromo y el manganeso y el zinc únicamente tiene carga más 2, entonces yo no necesito ponerle prefijos ni sufijos. Los nombro como zinc y yo ya sé que va a usar la carga más 2. En el caso del cromo que tiene tres cargas, entonces voy a usar los prefijos y sufijos cromoso, crómico y hipercrómico. Y en el caso del manganeso, dependiendo de la carga que esté usando, aquí aparecen cuatro cargas para el manganeso. Entonces, hipomanganoso, manganoso, mangánico y permangánico. Recordemos que para el cromo va a ser cromoso, crómico, hipercrómico. Y para todos los demás, si están con la carga menor, va a terminar en oso. Y para la carga mayor, va a terminar en ico. Entonces, como les decía, en el caso del cromo, cromoso, crómico, hipercrómico,
En el caso del manganeso va a ser hipomanganoso, manganoso, mangánico, hipermangánico. Y en el caso de la plata va a tener como carga más uno, pero este cation existe. Ag2, 2 más, va a tener carga más 2, entonces va a ser argéntico. Y aquí hay una lista de iones especiales que de pronto se puedan utilizar. Entonces ahí está el nombre con su representación para la fórmula molecular con su respectiva carga. Entonces aquí sí no hay pierde. Empecemos entonces ahora sí a nombrar compuestos. Acá tenemos un compuesto que pertenece a la familia de los óxidos. Entonces para nombrarlo yo voy a seguir tres pasos siempre. Lo primero, clasificar el compuesto. Ese compuesto es un óxido. Y sé que es un óxido porque en este caso va a ser un metal y al final el oxígeno. Entonces si termina en oxígeno y antes va a tener un elemento va a ser un óxido. Entonces para nombrar los óxidos empiezo por la palabra óxido. Ahora vamos al segundo paso que es calcular las cargas. Siempre el oxígeno va a tener la misma carga, nunca va a cambiar. El oxígeno trabaja con -2. Entonces, en ese compuesto vamos a tener dos cargas negativas que se tienen que neutralizar con dos cargas positivas, porque la suma de las cargas dentro de un compuesto tiene que dar cero. Entonces, yo ya conozco la carga del oxígeno y busco neutralizarla, en este caso con la del calcio. Así determino que el calcio tiene carga más 2. Entonces, en el caso de este óxido, va a ser un óxido de calcio. Como el calcio pertenece a estos grupos, al 2A, o sea, es del 1, del 2 o del 3A, pertenece al grupo 2A, entonces no va a tener sufijos porque con el solo hecho de nombrar el calcio, yo ya sé que va a tener carga más 2 y no puede tener ninguna otra carga. Por lo tanto, no necesito sufijos. Yo únicamente uso sufijos y prefijos cuando ese elemento puede tener varias cargas. En el caso del calcio, y de todos los elementos de los grupos 1, 2 y 3A, no necesito sufijos porque esos elementos tienen una única carga y con el solo hecho de nombrarlos yo ya sé cuál carga están usando. Cosa que no sucede en este compuesto. Acá tenemos cloro. El cloro es un elemento del grupo 7 y puede tener varias cargas. Entonces aquí sí necesitamos el uso de prefijos y sufijos. Primer paso, clasificar el compuesto. Veo que es un óxido, entonces para nombrarlo empiezo por la palabra óxido. Seguidamente calculo las cargas. El oxígeno siempre trabaja con -2, entonces en este compuesto tengo 10 cargas negativas. Hay dos cloros. Esos dos cloros tienen que aportar 10 cargas positivas para neutralizar el compuesto, o sea que cada cloro necesita 5 cargas positivas. La carga del cloro o el número de oxidación del cloro va a ser más 5. Entonces voy para la tablita, busco en el grupo 7, voy a buscar los sufijos por el grupo 7, encuentro la carga más 5 y me voy para la columna que dice otros compuestos. Fíjense que hay dos columnas, la de sales, los prefijos para las sales y los prefijos para todos los otros compuestos. Acá va a terminar en ico, entonces el nombre del compuesto va a terminar en clórico. Mira la terminación ico. Entonces este compuesto se llama óxido clórico. Ahora escojamos este compuesto. Primero, clasificar el compuesto. Veo que es un óxido, entonces empiezo por la palabra óxido. Segundo, voy a calcular las cargas. El oxígeno siempre tiene -2. Hallo las cargas negativas totales en el compuesto son -6. -2 por 3 me da -6. Por lo tanto, el telurio tiene que aportar 6 cargas positivas para neutralizar el compuesto. El telurio es del grupo 6, entonces ahora voy a buscar los sufijos. Me voy para la tabla, al grupo 6, a la carga del telurio, que en este caso es más 6, y voy para la columna de otros compuestos porque los óxidos están ahí dentro de los otros compuestos. Termina en ico, entonces va a ser óxido telúrico. Vamos ahora a esto. Tenemos el arsénico que es del grupo 5. Lo primero que tengo que hacer es clasificar el compuesto. El compuesto es un óxido. Empiezo a nombrarlo con la palabra óxido. El oxígeno siempre trabaja con -2, entonces vamos a calcular las cargas. -2 por 3 me da -6. Por lo tanto, los arsénicos tienen que dar 6 cargas positivas para que la suma de cargas dé 0. Hay dos arsénicos, o sea que cada arsénico me tiene que aportar más 3. El número de oxidación del arsénico es más 3, entonces me voy para la tabla del grupo 5 para buscar los sufijos, me voy para el grupo 5 a la carga más 3 y veo que tiene el sufijo oso, por lo tanto, arsenoso. El nombre del compuesto va a ser óxido arsenoso. Vámonos ahora para los ácidos. Entonces en este ácido
Yo sé que es un ácido porque empieza por hidrógeno. Eso hace parte del primer paso, clasificar el compuesto. Como es un ácido, empiezo por la palabra ácido. Busco la carga del elemento que puede cambiar. El hidrógeno siempre va a tener carga más 1 y el oxígeno menos 2. Entonces tenemos menos 2 por 4 menos 8 cargas negativas. El hidrógeno trabaja siempre con más 1, entonces va a tener 2 cargas positivas. Por lo tanto, el azufre va a trabajar con más 6. Este azufre va a trabajar con más 6. Entonces voy a la tabla a buscar los sufijos. El azufre es del grupo 6, busco la carga más 6 y voy a buscar el sufijo ico. Por lo tanto, este compuesto se llama ácido sulfúrico. El sufijo que separa el azufre es ico, por la carga que estaba manejando. Ahora quitémosle el oxígeno, a ver qué pasa. Vamos a tener nuevamente un ácido. Entonces, primer paso, clasificar el compuesto. Es un ácido, entonces empiezo por la palabra ácido. Segundo, calcular las cargas. Yo sé que si el azufre va de último, va a ser negativo. Y la única carga negativa que puede tener ese elemento es menos 2. El azufre es del grupo 6. Y todos los elementos del grupo 6 van a tener como única carga negativa menos 2. No pueden tener ninguna otra carga negativa. Eso me facilita las cosas. El hidrógeno tiene carga más 1, entonces va a tener 1 por 2, 2 cargas positivas. Aquí la suma de cargas me da 0, o sea, el elemento está bien, las cargas están bien. Ahora, con esa carga del azufre menos 2, me voy a buscar los sufijos. Me ubico en la tablita, en el grupo 6, veo la carga menos 2 y veo que el sufijo a usar es hídrico. Entonces, este compuesto se va a llamar ácido sulfídrico. Ahora usemos un elemento que no sea del grupo 6. Vamos a usar fósforo, que es del grupo 5. Primer paso, clasificar el compuesto. Veo que empieza por hidrógeno, entonces se trata de un ácido. Voy a calcular las cargas. El oxígeno siempre trabaja con menos 2, entonces menos 2 por 3 me da menos 6. El hidrógeno trabaja con más 1, 1 por 3, 3. Por lo tanto, la carga para el fósforo va a ser más 3. Me voy para la tablita a buscar los sufijos porque necesito buscar el sufijo para el fósforo en este caso. Entonces me voy para la tabla, para el grupo 5, porque el fósforo es del grupo 5, carga más 3 y el sufijo a usar es oso. Entonces a llamar ácido fosforoso. Vamos ahora con las sales. En las sales hay que tener un poquito más de paciencia, pero es lo mismo. Sé que es una sal porque tengo un metal de primero, sigue un no metal y en este caso hay oxígeno, por lo tanto va a ser una oxisal. Las sales se caracterizan porque empiezan por un metal seguido de un no metal. Clasifico el compuesto, ya sé que es unas sales y en las sales yo empiezo a nombrar el anión, o sea, la parte negativa. Y para poder nombrar ese anión, necesito establecer la carga del elemento central. Es lo único, digamos que lo único diferente a lo que hemos venido haciendo. En las sales nombro primero el anión. Entonces, cuando yo hago el cálculo de cargas, tengo que tener en cuenta que el oxígeno siempre trabaja con menos 2, obtengo menos 6 cargas negativas. El potasio del grupo 1 va a tener como carga más 1, no puede tener ninguna otra carga. Los elementos del grupo 1 trabajan con más 1. Obtengo al final más 3 cargas, o sea, 3 cargas positivas. Por lo tanto, en este compuesto de arsénico necesito una carga de más 3. Para nombrar el anión necesito ese prefijo. Voy para la tablita al grupo 5, porque vamos a buscar los sufijos en la tabla. Grupo 5, carga más 3, y me voy para la columna de sales. El sufijo a usar es ito, o sea, hacer arsenito. Fíjense que aquí primero nombré el anión. Arsenito de potasio. Todo esto, ASO3, es el grupo arsenito, es el anión arsenito. Y al final nombro el catión. Si de pronto les toma el pelo un poco esto, pues aquí les hice la lista de los aniones del arsénico. ASO2, ASO3, ASO4, todos los aniones del arsénico van a terminar con menos 3, o sea, la carga total del anión va a ser menos 3. ¿Cómo se van a llamar? Hipoarsenito, arsenito, arsenato, en ese orden, ASO2, ASO3, ASO4. Para los que gozan de buena memoria, pueden ir aprendiendo a memorizar los aniones. Es muy mecánico, es un aprendizaje muy mecánico, no es nada del otro mundo. Nombremos ahora este. Me di cuenta que es una sal, entonces al clasificar el compuesto, tener en cuenta que es una sal, entonces voy a nombrar primero el anión, para lo cual necesito calcular las cargas. El oxígeno siempre trabaja con menos 2, entonces en este caso tengo menos 8 cargas negativas. El magnesio es del grupo 2, trabaja con más 2. Por lo tanto, el selenio se ve obligado a trabajar con más 6.
Con esa carga del selenio voy a buscar los sufijos en la tablita. El selenio es del grupo 6. Busco la carga más 6 y me voy para la columna de las sales y ubico el sufijo ato. Ese es el sufijo que va a nombrar el anión, selenato. Finalmente nombro el catión, que es de magnesio. El magnesio tiene una única carga, no puede tener ninguna otra carga. El magnesio trabaja con más 2. Por lo tanto, cuando yo nombro el magnesio, yo ya sé que está trabajando con más 2. Y aquí está la lista de los aniones del selenio. Para los que gozan de buena memoria, se darán cuenta que como buen elemento del grupo 6, la carga negativa que va a manejar es menos 2 y en su orden van a ser hiposelenito, selenito y selenato, SO2, SO3 y SO4. Ahora vamos para una sal hidrácida. Esto es una sal porque tiene metal y no metal. Voy a calcular las cargas porque como ya clasifiqué el compuesto, sé que es una sal, necesito nombrar primero el anión y para nombrarlo necesito la carga. El azufre es el elemento que está al final y el último elemento en una fórmula molecular siempre es negativo, por lo tanto necesito la carga negativa del azufre. El azufre es del grupo 6 y los elementos del grupo 6 solamente pueden tener carga negativa menos 2. Vamos a ver si esto es cierto. El aluminio es del grupo 3, trabaja con más 3. 3 por 2, 6. O sea que el azufre debe aportar menos 6 cargas, o sea, 6 cargas negativas. Si hay 3 azufres, en efecto, cada azufre va a trabajar con menos 2. Voy ahora a buscar los sufijos, teniendo en cuenta la carga de ese azufre. El azufre es del grupo 6, tiene carga menos 2, ya la terminación uro, o sea, el sufijo uro, por lo tanto va a ser sulfuro. El aluminio es del grupo 3, entonces los elementos de los grupos 1, 2 y 3 solamente se pueden nombrar por su nombre porque solamente tienen una carga, entonces va a ser sulfuro de aluminio. Miremos esta sal, es una oxisal. Clasifico el compuesto como me di cuenta que es un oxisal porque tiene metal, no metal y oxígeno en ese orden. El metal que es el magnesio, el no metal que es el cloro y el oxígeno son oxisales. Voy a buscar la carga del átomo central del anión. Necesito calcular esa carga para poder nombrarlo. El oxígeno siempre trabaja con menos 2 y ojo, aquí afuera del paréntesis hay un 2. Ese 2 afecta todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso no tenemos 4 oxígenos, tenemos 8. 2 por 4, 8 oxígenos. Y cada oxígeno trabaja con menos 2, o sea que en total tengo 16 cargas negativas. El magnesio es un elemento del grupo 2, va a tener como carga más 2. Por lo tanto, los cloros tienen que aportar 14 cargas positivas. Fíjense otra vez en el 2 que está por fuera del paréntesis. Eso lo que me está indicando es que hay dos cloros, 2 por 1, 2. Entonces, cada cloro tiene que aportar más 7 para que los dos cloros me aporten las 14 cargas positivas que necesita el compuesto para estar neutro. Con esa carga del cloro vamos a buscar los sufijos. Grupo 7, carga más 7. Me voy para la columna de las sales y dice perato. Aquí hay prefijo y sufijo. Entonces, perclorato de magnesio. Para los que gozan de buena memoria, aquí está la lista de aniones del cloro: hipoclorito, clorito, clorato y perclorato en su orden: ClO, ClO2, ClO3, ClO4 y todos los aniones van a tener la carga menos 1. Vamos ahora a hacer el nombre de una sal hidrácida, pero con un elemento del grupo B. Acuérdense que los elementos del grupo B pueden tener varias cargas. Empezamos por clasificar el compuesto, me doy cuenta que es una sal, entonces necesito nombrar el anión. Vamos a calcular las cargas. El cloro es del grupo 7 y la única carga negativa que puede tener es menos 1. ¿Por qué le asigno eso? Pues porque está al final. Y el último elemento de la fórmula molecular siempre es negativo. La única carga que puede tener un elemento del grupo 7 es menos 1, por lo tanto el cloro ahí trabaja con menos 1. Entonces tengo una carga negativa. ¿Cuánto necesito para neutralizar el compuesto? Una carga positiva. Entonces la carga de cloro va a ser más 1. Vamos a buscar los sufijos. Acá necesito sufijos para ambos elementos, tanto para el cloro como para el cobre. El cloro pertenece al grupo 7, tiene como carga menos 1 y el sufijo va a ser uro, entonces se llama cloruro. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué ahora el cobre si en ningún otro caso habíamos buscado sufijos para el primer elemento? Bueno, ahora sí, porque el cobre es de los grupos B y los elementos de los grupos B pueden manejar varias cargas positivas. Entonces vamos a buscar la tabla de los elementos B. Voy a buscar el cobre con su carga más 1.
Siempre en los elementos B, la carga menor lleva el sufijo oso y la carga mayor lleva el sufijo ico. En el caso del cobre me di cuenta que tiene la carga más uno, entonces estoy usando la carga menor. Y el prefijo para el cobre es cupro, entonces cuproso. Este oso es porque está usando la carga menor. Si estuviera usando la carga más 2 sería cúprico. Hagamos otro ejercicio. Tenemos una sal hidrácida. Vamos a clasificar el compuesto. Tiene metal y no metal. Al tener metal y no metal, es una sal. Vamos a calcular las cargas. El bromo, que es el último elemento, pertenece al grupo 7, por lo tanto va a tener carga negativa. La única carga negativa que tiene el bromo es menos 1. Menos 1 por 3 da menos 3, por lo tanto la carga para el oro tiene que ser más 3 para que el compuesto sea neutro. Voy a buscar los sufijos. Sufijo para el bromo, que es del grupo 7. Carga menos 1, el sufijo es uro, por lo tanto se va a llamar bromuro. Vamos a buscar ahora el sufijo para el oro. El oro puede tener dos cargas, más 1 y más 3. La carga menor con oso, la carga mayor con ico. Al ubicar la carga más 3, me di cuenta que necesito el sufijo ico. Y además, el oro tiene como prefijo aur, entonces va a ser áurico. Vamos ahora con esta sal. Esta sal, aparte de ser oxisal, el catión es un elemento del grupo B. Clasificamos el compuesto, me di cuenta que tiene metal, no metal, oxígeno. Fíjense que esta O es minúscula. Esto no es carbono y oxígeno. Para que fuera carbono y oxígeno, la O tendría que ser mayúscula. Como es minúscula, letra mayúscula y letra minúscula, ambas letras pertenecen a un solo compuesto, digo, a un solo elemento, que en este caso es el cobalto. Vamos a calcular las cargas. El oxígeno siempre trabaja con menos 2. Entonces, menos 2 por 9, porque hay 9 oxígenos. Este 3 que está por fuera del paréntesis multiplica 3 por 3, 9 oxígenos. 9 oxígenos, cada uno trabajando con menos 2, en total tengo 18 cargas negativas. Ese 3 se cruzó de acá. La carga del cobalto fue la que cruzó el 3 por fuera del paréntesis, o sea que la carga del cobalto va a ser más 3. Hay 2 cobaltos, entonces 3 por 2, 6. Hay 6 cargas positivas. En total necesito 12 cargas positivas del azufre. Como hay 3 azufres, cada azufre aporta más 4, o sea, el número de oxidación del azufre es más 4. Voy a buscar los sufijos, entonces me voy con el grupo 6, carga más 4, y me voy para la columna de las sales, entonces el sufijo es ito. Por lo tanto, esta sal va a llamarse sulfito, y necesito ahora el sufijo para el cobalto. Entonces voy a la tabla de los elementos B, me doy cuenta que el cobalto puede tener más 2 y más 3. Por lo tanto, me voy con la carga más 3, que es la que está manejando el cobalto. Tiene la carga mayor, o sea, el sufijo va a ser ico, entonces va a ser sulfito cobáltico. Vamos a ver qué pasa con las sales dobles. En las sales dobles hay dos metales, o sea, el mismo anión puede enlazarse con dos aniones. En este caso, pues tenemos potasio y litio, son dos metales del grupo 1, ahí me doy cuenta que eso es una sal doble. Clasificamos el compuesto como sal doble y siempre las sales se empiezan a nombrar es por el anión, por lo tanto, voy a calcular las cargas dentro del anión. El oxígeno trabaja con menos 2, entonces menos 2 por 4 da menos 8. Y el potasio y el litio, cada uno trabaja con más 1, porque ambos son elementos del grupo 1A. Por lo tanto, la suma de estas dos cargas me da más 2. Eso deja al azufre con la necesidad de trabajar con más 6, o sea, 6 cargas positivas para que la suma de todas las cargas en el compuesto dé 0. Vamos ahora a buscar los sufijos. El azufre es del grupo 6. Entonces voy para el grupo 6, carga más 6, voy para la columna de las sales y el sufijo es ato. Entonces esto va a ser un sulfato. Al tener dos elementos positivos, se nombran en su orden, de litio y potasio. Y listo, se acabó el problema. Pueden nombrarlo de potasio y litio, igual es lo mismo. Sulfato de litio, potasio, sulfato de potasio y litio. En caso de que de pronto le tome el pelo, tenga que sacar las cargas del azufre, pues lo invito a que se memorice los aniones del azufre. Y pues sulfito, sulfito, sulfato, persulfato. Entonces les cuenta que va a ser SO2, SO3, SO4 y todos elevados a la menos 2. Y pues sulfito, sulfito y sulfato. Intentemos nombrar esta sal, que es una sal ácida. ¿Por qué es una sal ácida? Fíjense que tiene un hidrógeno en la mitad. Los ácidos tienen hidrógeno, y si una sal tiene hidrógeno, eso le da un carácter ácido a la sal. Igualmente clasifico el compuesto, sé que es una sal ácida, entonces tengo que nombrar el anión primero, para lo cual necesito las cargas dentro del anión. El oxígeno trabaja siempre con menos 2, entonces menos 2 por 4, menos 8. El magnesio del grupo 2A va a trabajar con carga más 2, el hidrógeno
el de grupo 1A va a trabajar con carga más 1, o sea que en total tengo 3 cargas positivas. Eso obliga al fósforo a trabajar con carga más 5. Y con esa carga más 5 me voy para la tabla a buscar los sufijos. Grupo 5, carga más 5, me voy para la columna de las sales, el sufijo es AT. Entonces se va a llamar fosfato. Y cuando tengo las sales ácidas, se nombran fosfato, perdón, en este caso, fosfato ácido de magnesio, en ese orden. Este nombre ácido significa que hay un hidrógeno en medio de la sal, lo que la convierte en sal ácida. Hay otros tipos de nomenclatura que nombran a las sales ácidas como difosfato de magnesio. Ese bi que colocan al principio significa que es un fosfato ácido. En este caso, pues usando la nomenclatura tradicional, lo nombramos como fosfato ácido de magnesio. Pero si en algún lado ustedes llegan a ver bifosfato, es este mismo anión, HPO4. Y aquí están los aniones del fósforo para los que gozan de buena memoria y se los pueden memorizar. Como el fósforo del grupo 5 va a tener carga negativa -3, todos los aniones del fósforo. Y en su orden van a ser hipofosfito, fosfito, fosfato, PO2, PO3, PO4. Ahora vamos para las sales básicas. Una sal básica tiene el grupo OH intermedio. ¿Por qué? Porque los grupos OH son característicos de los hidróxidos, o sea, los compuestos básicos alcalinos. Esta es una sal básica, ya la clasifiqué, y como es una sal, tengo que empezar a nombrar el anión, para lo cual tengo que calcular las cargas. Entonces, el oxígeno, tiene como carga menos 2 por 3 más -6. El calcio lleva carga +2 porque es del grupo 2A. Y el grupo OH siempre tiene carga -1. El grupo OH en total tiene carga -1. Al hacer la suma de las cargas me doy cuenta que el bromo está obligado a trabajar con +5. Y con esa carga +5 me voy para la tabla a buscar los sufijos. Grupo 7, carga +5, me voy para la columna de las sales, ato, bromato. Bromato básico de magnesio. Las sales básicas se nombran así, ácido del elemento que sea. En este caso, bromato básico de magnesio. Y para los que gozan de buena memoria, entonces que se aprendan los aniones del bromo. Hipobromito, bromito, bromato y perbromato. Como el bromo es del grupo 7, todos los aniones del bromo van a tener carga -1. Y en su orden van a ser BRO, BRO2, BRO3, BRO4. Fíjense que eso es muy mecánico. Si se los quieren aprender, háganlo. Es un aprendizaje muy mecánico, eso no es nada del otro mundo. Y después de todo esto, entonces les voy a mencionar que el nitrógeno es el niño extraño del grupo 5 y tiene unas excepciones en cuanto a la formación de los aniones. Tenemos 3 aniones básicos para el nitrógeno, el anión acida, anión nitrito, anión nitrato. Vamos a nombrar estos dos compuestos. El primero CaNO3,2. El calcio del grupo 2A va a tener carga +2. Y este anión, fíjense que ya se los di acá, es el nitrato. Como es una sal, este compuesto es una sal. Nombro primero el anión, o sea, el nitrato. El 2 que está por fuera del paréntesis, no se preocupen, eso no los tiene que estresar, eso salió fue del cruce de la carga del calcio. Pero para nombrar el compuesto, primero nombro el anión, nitrato, nitrato de calcio, porque el calcio del grupo 2A se nombra por su nombre porque únicamente puede tener esa carga, entonces no hay afán. Miremos el de abajo. Este anión yo lo conozco, se llama acida, acida de sodio, porque está acompañada del sodio. O sea, con los aniones del nitrógeno es muy fácil, no sino que se aprendan esos tres y sal. Veamos esta sal. En esta sal debemos tener en cuenta las terminaciones ito y ato. Este anión yo lo conozco, es el anión nitrito. Entonces la sal va a nombrarse primero por su anión, en este caso el nitrito, nitrito de aluminio, y este 3 que está por fuera no los tiene que preocupar. Ese 3 que está por fuera del paréntesis proviene del cruce de la carga del aluminio, entonces nitrito de aluminio. Recordemos que el ion nitroso y el ion nitrito son el mismo, NO2 a la -1, y el ion nítrico y el ion nitrato, NO3 a la -1, son el mismo. Nitrito y nitrato se utiliza para las sales, nitroso y nítrico para los ácidos. ¿Por qué es esta equivalencia? Acuérdense que cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato. Hagamos la última práctica con estos ácidos. Entonces, este anión va a ser un ácido, este compuesto va a ser un ácido, entonces empiezo a nombrarlo por ácido. Reconozco este anión, que es el nitroso, entonces ácido nitroso. Miremos el de abajo. Ácido, reconozco el anión NO3, que es el anión nítrico, ácido nítrico. Bueno, espero que haya sido de utilidad.
que estudien y nos vemos después.